A pesar de su pequeño diámetro, la médula espinal es una estructura anatómica muy importante dentro de las conexiones que tiene el cuerpo con el encéfalo. Transmite información sensitiva desde las extremidades superiores, troncos, extremidades inferiores y desde la mayoría de las vísceras, y contiene fibras y células que controlan los elementos motores que se encuentran en estas estructuras. Como vimos en generalidades, el sistema nervioso se formaba a partir del ectodermo, el ectodermo neural. Y a partir de los plegamientos que se generaban en ese ectodermo neural, generábamos el tubo neural, esa estructura primaria que va a generar justamente a todo el sistema nervioso. Mediante el proceso que nosotros llamamos y denominamos neurulación, generamos justamente este tubo neural. Entonces, recordemos, ¿cuál era el origen embriológico de la médula espinal? Recordemos que a partir justamente de ese tubo neural, ya en tercera semana, en quinta semana de desarrollo, se generaban 3 y 5 vesículas, pero la parte caudal del tubo neural no tenía ningún cambio, siempre mantenía ese formato básico de tubo, ¿no? De cilindro. Bueno, ese es el origen embriológico de la médula espinal. La no dilatación de este segmento genera a la médula. En ese momento, las células que se encuentran en esta porción caudal del tubo neural van a comenzar a diferenciarse en dos estirpes fundamentales. En realidad en tres, pero dos grandes grupos. Aquellas neuronas que se van a transformar en neuronas que van a tener función motora, se van a ubicar en la parte anterior de ese tubo neural, y aquellas que van a procesar información sensitiva se van a ubicar en la parte posterior del tubo neural. Esto permite, de esta forma, ir diferenciando colonias celulares con diferentes funciones. En el medio vamos a ver que nos quedan unas neuronas que nosotros llamamos interneuronas, que van a ser las encargadas de conectar estos dos sistemas bien definidos. La médula espinal, al igual que todo lo que es el sistema nervioso, comienza a desarrollarse y genera una estructura cilíndrica, no constante. Vamos a ver que no tiene un diámetro constante. Vamos a ver que va a tener intumescencia, se llaman pequeños ensanchamientos en algunos lugares, pero es una médula espinal que se conecta por la parte superior con el tronco encefálico. Para ser más exacto, se va a conectar con lo que es el bulbo raquídeo. Cuando nosotros vemos esta médula espinal en el desarrollo, vamos a ver que tiene una misma extensión que la columna vertebral, pero por un proceso de crecimiento mucho más rápido de esta columna de las vértebras, va a hacer que la médula espinal quede un poco más corta. Consta de 8 segmentos cervicales, 12 segmentos torácicos, 5 lumbares y 5 sacros, y un nivel más que es el nivel coxígeo. Estos, como yo le decía, el formato cilíndrico que tiene la médula espinal varía en diámetro, y hay lugares donde es un poco más ancha. ¿Dónde la encontramos? Y vamos a encontrarla a nivel cervical y al nivel lumbosacro. ¿Por qué? Porque en estos lugares vamos a ver que tenemos que generar mayor cantidad de nervios para poderle dar inervación a los miembros superiores, ¿sí? Y a los miembros inferiores. Y vamos a ver generar justamente en estas porciones los que nosotros vamos a ver en el próximo módulo de locomotor, que son el plexo braquial y el plexo lumbar. ¿Cuáles son los medios de fijación que tienen la médula espinal? Los medios de fijación se basan en las meninges, que son parte de estas coberturas que hemos visto, que protegen al sistema nervioso central.
La dura madre va a estar inserta en lo que es el foramen magno del hueso occipital y va a extenderse hasta lo que es el coxis. También tenemos puntos de fijación lateral y ese punto de fijación lateral los van a dar unos pequeños ligamentos que se llaman ligamentos dentados. Esos ligamentos dentados provienen de la fijación de la pía madre sobre los huesos vertebrales. Es como una extensión, se van permitiendo adosar y fijar a la médula lateralmente. Y por otro lado vamos a tener la fijación que tiene al final la médula, que termina en una especie de cono, nosotros llamamos cono medular, donde a través de una prolongación de la pía madre se genera un ligamento que nosotros llamamos el filum terminal. El filum terminal que vamos a encontrar en la parte más caudal de esta médula. Acá vemos en las fotografías justamente las coberturas meningias que tiene la médula espinal. Se pueden observar justamente los ligamentos dentados y cómo se van adosando y cómo se va fijando la médula desde estas estructuras hacia las estructuras óseas que conforman la columna vertebral. En esta fotografía podemos ver justamente el cono medular, donde se ven dos estructuras muy importantes que tiene este final de la médula espinal. Por un lado, el filum terminal, que habíamos dicho que era el punto de fijación caudal de la médula espinal. Y además vamos a ver todas esas raíces nerviosas que van a conformar y van a comenzar a salir a través de los agujeros de conjunción, los pequeños agujeros que quedan entre las vértebras para formar los nervios. Eso forma lo que nosotros conocemos como cauda equina o cola de caballo. En este corte sagital del tronco podemos ver justamente la relación de la médula espinal con las vértebras, con los cuerpos vertebrales. Y fíjense que la médula es mucho más corta que toda la extensión que tiene la columna vertebral. Es más, en el adulto sabemos que llega al reborde de L1, L2. La pregunta es ¿por qué sucede esto? Bueno, si nos fijamos acá en esta diapositiva, vemos que en las primeras semanas, en las primeras 9 semanas de desarrollo del feto, la médula espinal tiene el mismo tamaño que la columna vertebral, acá representada por estos círculos en colores azules. Pero fíjense que a medida que van pasando las semanas, las vértebras comienzan a crecer mucho más rápido que el crecimiento que tiene la médula. Por lo tanto, la médula queda como o se va acortando en relación a esas vértebras. Lo importante acá es que los nervios que se generan en ese momento tan temprano del desarrollo ya comenzaron a pasar a través de esos pequeños agujeros que yo les contaba, que eran los agujeros de conjunción que quedan entre la médula espinal. Sigue pasando el desarrollo, se sigue pronunciando aún más todavía esa diferencia de crecimiento de la estructura ósea vertebral y de la estructura de la médula espinal. Y fíjense que a las 40 semanas fetales vemos que el cono medular, ¿sí?, queda a nivel de la lumbar 2 y de la lumbar 3. En el adulto ya vamos a ver que esta diferencia se acrecienta un poquito más y vamos a ver que el cono medular en el adulto está entre lumbar 1 y lumbar 2. Acá podemos ver justamente en toda su extensión la médula espinal dentro de la columna vertebral y las relaciones que tienen justamente estas dos estructuras entre sí. La pregunta es ¿por qué tenemos 7 vértebras cervicales y tenemos 8 nervios cervicales? La respuesta es sencilla. Fíjense acá en la figura, se ve que el nervio C1, cervical 1, sale entre el cráneo y la vértebra C1. C2, C3, C4, C5, C6 y C7, estos nervios salen por encima de los pedículos vertebrales. En cambio, C8
el nervio C8, sale por debajo del pedículo de la vértebra cervical 7. Esa ya es la diferencia y esa es la explicación. A partir de los nervios torácico 1, 2 y subsiguientes, van a salir por debajo de los pedículos vertebrales respectivamente. Entonces, recordemos que en los adultos el cono medular se localiza a nivel del cuerpo vertebral entre lumbar 1 o lumbar 2. Y en los recién nacidos vamos a ver que esa médula es un poquito más larga, entre L2 y L3. Desde este punto y extendiéndose hacia abajo, vamos a ver que se ensancha ese espacio que nosotros teníamos, que era el espacio subaracnoideo espinal, donde encontramos una cisterna, encontramos una dilatación que es la cisterna lumbar. Esta cisterna obviamente contiene las raíces posteriores y anteriores de los segmentos espinales lumbar 2 hasta la coxigia 1. Recordemos también que en este espacio subaracnoideo nosotros tenemos el líquido cefalorraquídeo. Por eso cuando se hace punción lumbar hay que tener mucho cuidado de no invadir a la médula espinal. Por eso lo que hacemos es extraer líquido cefalorraquídeo por debajo del cono medular. Tener en cuenta cuál es la longitud que tiene en el adulto y obviamente la diferencia que tiene con los recién nacidos. ¿Cómo está conformado la médula espinal? Nosotros sabemos que el sistema nervioso se divide en dos tipos de sustancias, la sustancia blanca y la sustancia gris. La sustancia blanca en la médula espinal es periférica, ¿sí? Mientras que la sustancia gris es central y vamos a ver que tiene una forma bastante particular a la cual nosotros llamamos en alas de mariposa o como si fuese una letra H. Nosotros podemos observar dentro de la médula espinal surcos y cisuras. Podemos ver justamente que en la superficie anterior encontramos una cisura o fisura también se lo llama, porque es mucho más profunda, que es la cisura o fisura mediana anterior. En la parte posterior nosotros encontramos un surco. Los surcos son menos profundos y acá el surco se lo denomina surco medio posterior. Entre esta cisura mediana y este surco mediano posterior, nosotros podemos dividir a la médula en dos mitades, dos hemimédulas, exactamente iguales. En las superficies laterales vamos a encontrar surcos, el surco anterolateral y el surco posterolateral. Y en la porción rostral de la médula espinal se aprecia un pequeño surco que es el surco intermedio posterior. Como les dije anteriormente, la sustancia gris medular se la describe en formato de alas de mariposa o como si fuese la letra H. Las barras verticales de la letra H corresponden a las hemicolumnas de cada mitad de medular, mientras que la transversal corresponde a lo que nosotros denominamos la comisura gris. En el centro de esa comisura gris vamos a encontrar el conducto propio, o sea, la cavidad que tiene la médula que nosotros llamamos el conducto del epéndimo o conducto central medular. La sustancia gris está dividida en dos astas principales, el asta posterior o dorsal y el asta anterior o ventral. Y en la región que unen justamente a estas dos astas, nosotros generamos una región particular que se la denomina zona intermedia o zona gris intermedia. Cabe destacar que a nivel de los segmentos medulares torácico 1 a lumbar 2 existe una columna, un asta especial que es la asta lateral, que corresponde justamente a neuronas especializadas que van a llevar información para las vísceras.
Las neuronas en este sector son las neuronas del sistema nervioso autónomo, a las cuales nosotros llamamos simpáticas. Y a nivel sacro vamos a encontrar que a nivel de S2 a S4 también vamos a encontrar una pequeña asta lateral, pero acá en vez de ser de neuronas simpáticas van a pertenecer al sistema nervioso autónomo parasimpático. Podemos ver acá el resumen de todo lo dicho con los surcos, cuáles son las astas, ¿sí? Cuál es el epéndimo. Bueno, aprovechamos para ver una hermosa fotografía de una médula teñida histológicamente. Al otro lado vemos justamente cómo está formado el epéndimo y cuál es la diferencia entre sustancia gris y sustancia blanca. Se ve perfectamente acá esta comisura gris. Está amplificado para que ustedes puedan ver ese conducto ependimario o este conducto central de la médula. En resumen, entonces, ahí vemos los diferentes segmentos, fíjense cómo van cambiando de formato y cómo van cambiando de tamaño, el segmento cervical, el torácico, el lumbar y el sacro. Vemos las astas anteriores, las astas posteriores y en los segmentos que corresponden las astas laterales. Dijimos que eran torácicas, lumbares superiores y en el segmento S2, S3 y S4 sacro son las únicas que poseen estas astas laterales. Volvamos un poquito a la embriología, volvamos a este tubo neural primitivo, recién formado. Ahí vemos justamente que, como yo les contaba, en ese momento comenzaban a diferenciarse las neuronas. Aquellas neuronas que iban a ser motoras de aquellas neuronas que iban a ser o van a tener funciones sensitivas. Estas placas, estas colonias, nosotros las llamamos placas, placa alar y placa basal, que están separadas entre sí. Ahí vemos esa flecha por un surco que se llama surco limitante. Ese surco limitante es lo que limita justamente estas dos grandes colonias celulares. Las neuronas de la placa alar se diferenciarán en neuronas de los tractos de proyección e interneuronas del asta posterior del adulto. Y aquellas de la placa basal se convertirán en neuronas motoras e interneuronas del asta anterior. Por lo tanto, los derivados de las placas alares van a formar preferentemente núcleos de naturaleza sensitiva y los de placas basales van a formar núcleos motores, o sea, van a tener diferentes funciones. En definitiva, la placa alar va a tener neuronas sensitivas y la placa basal va a tener neuronas que son motoras. ¿Cuáles son las modalidades que maneja la médula espinal? Vamos a ver que en la parte posterior de la médula vamos a manejar modalidades sensitivas y en la parte anterior de la médula espinal vamos a manejar dos modalidades motoras. Entonces, recordemos, dos tipos de información maneja el sistema nervioso. Aquello que es sensitivo, que nosotros llamamos aferente, y aquello que es motor, que nosotros llamamos eferente. Entonces, ¿cómo está formado un nervio espinal? ¿Cuáles son las funciones que lleva un nervio espinal al cual le corresponde una somita? Pero antes definamos qué es una somita. Una estructura que es embriológica y del cual deriva la piel, los huesos y los músculos esqueléticos. Entonces, cuando nosotros decimos que un nervio raquídeo lleva información sensitiva, nosotros decimos que es aferente somático o también, como se decía antes, aferente somático general. ¿Esto qué quiere decir? Que ese nervio sensitivo lleva dolor, temperatura, tacto,
discriminativo o fino, poder distinguir dos superficies distintas. Tacto grueso, poder sentir presión, ¿no? Más presión o menos presión. Propiocepción consciente, que quiere decir que nosotros podemos saber en qué posición está cada uno de nuestros segmentos corporales. Si yo les digo ahora, piensen, ¿cómo tienen el dedo gordo del pie derecho? ¿Lo tienen extendido o lo tienen flexionado? Y no hace falta que lo miren. ¿Por qué? Porque tenemos esa sensibilidad a la cual nosotros llamamos propiocepción consciente. Después también manejamos la propiocepción inconsciente. Y acá es justamente algo que no podemos mensurar, no podemos medir. O sea, nosotros no podemos saber cuánto de contraído o relajado tenemos el bíceps del brazo derecho. Pero el sistema nervioso sí lo sabe. Y eso es propiocepción inconsciente. Y otra cosa que nosotros también manejamos como sensibilidad es la vibración. Ahora, cuando vamos a dar inervación a los músculos, acá nosotros llamamos esto eferente somático o eferente somático general. Eso quiere decir que es la inervación motora para el músculo esquelético derivado de somitas. Más adelante vamos a ver que hay otros músculos esqueléticos que no derivan de somitas, sino de otras estructuras embriológicas. Pero acá es inervación motora a músculo esquelético derivado de somitas. La otra información que maneja en la médula espinal a través de sus nervios raquídeos es hacia las vísceras. Así que cuando hablamos de información sensitiva para las vísceras, ahí llamamos a este componente funcional aferente visceral o aferente visceral general. Acuérdense que es la sensibilidad que proviene de las vísceras. Y la otra información que va a las vísceras es motora, por lo tanto va a ser eferente visceral o eferente visceral general. Inervación motora para el músculo liso que forman a las diferentes vísceras. Entonces, en definitiva y resumiendo, un nervio espinal está formado por una raíz dorsal, el cual lleva la información aferente somático, que es sensitivo, aferente visceral, que es sensitivo, pero para las vísceras. Y una raíz ventral que lleva eferente somático, que es para el músculo esquelético derivado de somitas, y esferente visceral, que es para la inervación de los músculos lisos de las vísceras. En esta imagen vemos un corte histológico y teñido de una médula espinal donde se observa algo muy particular que es el ganglio anexo a la raíz dorsal. La pregunta es, ¿cómo se forma la parte sensitiva de un nervio? La parte sensitiva de un nervio que va a traer información desde el exterior comienza a partir de una estructura muy particular que nosotros tenemos, que son receptores sensitivos. Estos receptores están diseñados para poder traducir estímulos, diferentes estímulos que nosotros recibimos. Dolor, temperatura, presión, vibración, todo lo que vimos anteriormente. Ese receptor está conectado con una neurona y esa neurona tiene su soma en esta estructura que es el ganglio anexo a la raíz dorsal. Esta neurona es bastante particular. ¿Por qué? Porque tiene un brazo muy largo que se contacta o forma a ese receptor sensitivo. Y tiene un brazo, ¿sí?, que nosotros llamamos prolongación central, que se va a conectar con las neuronas que se encuentran en el asta posterior, que sabemos que son neuronas que procesan información sensitiva. Acá vemos justamente la ampliación de ese ganglio anexo a la raíz dorsal, y si ustedes ven, se ven esos círculos chiquititos entremezclados con esas fibras, son los somas de esas neuronas sensitivas, las que están procesando y las que están conectadas con el receptor periférico.
Veamos lo que es el concepto de láminas medulares. La sustancia gris que se encuentra en este formato de alas de mariposa está sistematizada en láminas. Nosotros las conocemos como laminación de Rexed. Estas láminas en realidad son núcleos, o sea que vamos a encontrar los somas neuronales, mayoritariamente somas neuronales, que van a encargarse de procesar información. Si estamos en el asta posterior, procesaremos información sensitiva. Si estamos en el asta anterior, procesaremos información motora. Esta sistematización agrupa 10 láminas, o sea, 10 núcleos dentro de la médula espinal, según obviamente su forma y su relación de acuerdo a qué actividad van a tener esas neuronas. Bror Rexed es el que hizo el mapa citoarquitectónico de la médula espinal, donde detalla justamente las colonias neuronales ubicadas en ella. En esta imagen observamos justamente esta laminación de Rexed. Por un lado vemos las láminas que se denominan con números romanos del 1 al 10, cada cual tiene un sector especializado, y del otro lado vemos en color rojo los grupos que corresponden a esas láminas, los grupos celulares que corresponden a esas láminas. Cada una de ellas, además de tener un número, tienen nombres propios. Y cada uno de esos grupos celulares corresponden a una neurona con cierta especialidad, tanto sensitiva como motora, como aquellas que van a manejar el plano de la información visceral. En esta diapositiva vemos justamente las láminas, cada una con su nombre, en qué nivel medular se encuentra y cuáles son las funciones generales de cada una de estas células, estas colonias celulares. Láminas o núcleos las llamamos nosotros. Ahora, ¿cómo organizamos la sustancia blanca medular? Bueno, la sustancia blanca medular, que dijimos que era periférica, se divide en cordones. Estos cordones son 3, cordón anterior, cordón lateral y cordón posterior. Siempre pongo en referencia a los cordones o hago la comparación como si fueran autopistas. Cada autopista, que sería cada cordón, está llevando información aferente e información eferente. Como si fuera una autopista, está llevando 2 tipos de carriles. Carriles que van y carriles que vienen. Por lo tanto, estos cordones van a estar compuestos por diferentes carriles a los cuales nosotros llamamos fascículos o tractos. En esta diapositiva vemos a una médula espinal donde se destacan justamente los diferentes tractos o fascículos que corresponden a esas grandes autopistas que nosotros denominamos cordones. Recordemos que teníamos 3 cordones, cordón anterior, lateral y posterior. Acá en el dibujo se observa que en color rojo destacan aquellos tractos o fascículos que son motores. Los rojos son motores. Y los que están en azul son los tractos o fascículos que llevan información sensitiva. Tenemos 2 tipos, podemos agrupar justamente a la parte motora en 2 tipos de tractos. Aquellos que son voluntarios e involuntarios. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que los voluntarios, la orden nace desde la corteza cerebral. ¿Sí? La corteza cerebral da la orden para que nosotros movamos estos músculos esqueléticos. Por ejemplo, yo quiero mover la mano para escribir. Ese es un acto voluntario para que yo pueda mover la mano y escribir correctamente. Los movimientos involuntarios serían aquellos que no tienen control de la corteza cerebral, sino se generan en núcleos subcorticales. Por ejemplo,
El acto motor de caminar es voluntario. Yo quiero caminar. Entonces muevo las piernas y los pies para caminar. Pero fíjense que cuando nosotros hacemos ese acto voluntario, los brazos también se mueven. Y nadie está pensando que tiene que mover los brazos. El balanceo de los miembros superiores nos permiten a nosotros tener un control del equilibrio. Y eso lo hacen a partir de estos tractos que son involuntarios. Entonces, los tractos voluntarios, ¿sí?, son los tractos piramidales. Y aquellos que van a darnos movimientos involuntarios son los tractos extrapiramidales. Eso con respecto a lo que es la parte motora. Si vamos a la parte sensitiva se divide en tres grandes sistemas, en tres grandes grupos. Un grupo que se llama sistema anterolateral, uno de la columna dorsal y otro que son los espinocerebelosos. Vamos a hablar del sistema anterolateral. El sistema anterolateral tiene dos tractos o fascículos fundamentales. Y estos tractos o fascículos son aquellos que van a llevar la sensibilidad del dolor, la temperatura, ¿sí?, a eso nosotros llamamos termoalgesia, y lo que denominamos tacto grueso no discriminativo o protopático. En cambio, la columna que corresponde justamente a la columna dorsal va a llevar tipo de información sensitiva que tiene que ver con el tacto fino, discriminativo. Yo puedo discriminar dos superficies y saber cuál es más rugosa que la otra, y lo que nosotros denominábamos propiocepción consciente, esta capacidad que tenemos nosotros para saber en qué posición está cada uno de los segmentos de nuestro cuerpo. A esta información se la denomina, o van por los tractos que nosotros llamamos grácil o cuneiforme, o más bien conocidos como Gold y Burdach. Y el tercero es el espinocerebeloso, los tractos espinocerebelosos. Y estos tractos espinocerebelosos llevan la información de la propiocepción inconsciente, esa capacidad que tiene el sistema nervioso de saber cuán contraído o relajado está cada uno de los músculos de nuestro cuerpo. Entonces, en definitiva, la médula es la estructura más simple que tiene el sistema nervioso central. Es aquella que nos permite conectar el sistema nervioso central con la periferia de nuestro cuerpo a través de los nervios raquídeos y termina siendo justamente el nexo entre estas dos regiones corporales. Muy importante conocer la estructura de la médula espinal. Muy importante entender cómo está formada la médula espinal, porque es, como yo le decía al principio, la estructura más simple que tiene el sistema nervioso. A medida que vayamos subiendo a través del neuroeje, vamos a ver que estas funciones medulares se repiten, pero se van complejizando. Vamos a tener cosas muy parecidas, pero vamos avanzando escalón por escalón, complejizando cada una de las funciones neuronales. Estudien, vuelvan a ver la clase, lean en el libro y van a poder hacer un resumen bastante apropiado teniendo en cuenta justamente estos parámetros que les expliqué en esta clase. Muchísimas gracias por su atención.